¿Han tenido experiencias o conocen a alguien que después de dejar de consumir una determinada sustancia psicoactiva han generado en el organismo problemas físicos o psicológicos? Esto se conoce como el síndrome de la abstinencia y es el tema que abordaremos hoy en Sanamente. Bienvenidos. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Cuando por razones diversas, accidente, carencia de droga, dificultad para conseguirla, entre otras, se deja de administrar la sustancia, aparecen una serie de síntomas psíquicos y físicos que crean un intenso malestar y pueden provocar la repetición del consumo. Es el síndrome de abstinencia. Es verdad que al principio el sujeto consume por placer o gusto, pero a partir de haber sufrido el síndrome de abstinencia, consume en parte por miedo a que éste aparezca. Inevitablemente, el síndrome de abstinencia incide enormemente en la convivencia familiar, creando un clima de inestabilidad que algunas familias definen como una falta de control absoluto. ¿Han podido corroborar con sus experiencias que las personas que consumen determinadas sustancias psicoactivas generan tanto problemas físicos como psicológicos al abandonar la sustancia? En los físicos podemos encontrar mareos, náuseas, insomnios, entre otros. Y dentro de los psicológicos podemos encontrar trastornos de depresión, trastornos bipolares, ansiedades, entre otros. A continuación conoceremos cada uno de los síntomas que se presenta dependiendo de cada una de las sustancias. Alcohol, temblores, insomnio, sudoración, náuseas, pudiendo llegar a convulsiones o delirios en los casos más graves. Barbitúricos, ansiedad, insomnio, temblores, delirio y convulsiones. Heroína, lagrimeo, irritabilidad, temblores, bostezos, pupilas midriáticas, insomnio, vómitos, diarrea, calambres musculares y pérdida del apetito. Cocaína, depresión, irritabilidad, insomnio, cambios en el apetito, náuseas, letargia, anergia, enlentecimiento psicomotor, trastornos en el ritmo del sueño, hipersomnia, apatía. Cannabis, insomnio, hiperactividad y disminución del apetito. Anfetaminas, fatigabilidad, trastorno del sueño, alteración del apetito, irritabilidad y humor depresivo. Inhalantes, insomnio, aumento del apetito, depresión, irritabilidad y dolores de cabeza. Tabaco, ansiedad, irritabilidad, alteración del sueño. Le preguntamos a los médicos de nuestro municipio por qué se produce el síndrome de la abstinencia cuando se deja de consumir determinada sustancia psicoactiva. Y esto nos dijeron. Las sustancias psicoactivas producen el síndrome de abstinencia pues, por varios motivos. El problema radica en que cierto tipo de sustancias producen dependencia gracias a las sustancias, por ejemplo, el cigarrillo, la nicotina, que aumentan los receptores en el cuerpo. Entonces, al haber tantos receptores en el cuerpo, se necesita cierta cantidad de sustancia para satisfacer, por decirlo así, esa cantidad de sustancia que se produce. Al reducir ciertos tipos de sustancias como la nicotina, la serotonina, entre otras, hay una regulación negativa. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a necesitar más de esta sustancia para llenar todos los receptores que hay expuestos. Eso produce los síntomas de sudoración, de trastornos del sueño, trastornos del ánimo, que generan, al fin y al cabo, que la persona se sienta mal, necesite ese tipo de sustancia y pues la busque. Hay ciertos tipos de sustancias más adictivos, por decirlo así, que otros, entre ellos la cocaína, la marihuana, el mismo cigarrillo, el alcohol, y eso también depende de la persona. Hay ciertas personas que son más predispuestas a necesitar ciertas sustancias. También se da con otras drogas de control como son las benzodiazepinas, por eso es que son reguladas por el hospital y por pues, otros entes de control. Dios me dio un don que supe aprovechar desde niño. Años y años entrenando duro día y noche. Toda mi juventud, aquellos momentos clave en la vida de un chaval de mi edad, quedaron en un segundo plano. La verdad es que todo ese sacrificio mereció la pena. Poco a poco acabé haciéndome un hueco privilegiado entre los deportistas más jóvenes y destacables del país. Pero quería más. Yo no quería correr, quería volar. Y solo hay dos opciones. Aceptar con resignación tus propias limitaciones
o buscar esa corriente de aire caliente que te eleve hasta el cielo. Peldaño a peldaño, escalera hasta lo más alto, para inevitablemente caer en picado. Del síndrome de la abstinencia se conocen 3 tipos: el síndrome de abstinencia agudo, tardío y condicionado. Dentro del agudo encontramos a las personas que inmediatamente dejan el consumo, producen en el organismo problemas físicos y psicológicos. Dentro del físico encontramos las náuseas, los mareos y el insomnio. Y dentro de los psicológicos encontramos la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, entre otros. Dentro del síndrome de abstinencia tardío encontramos a las personas que siguen consumiendo durante años y meses y producen en el sistema nervioso central ya sea problemas físicos graves y problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión, hasta llegar a los delirios y hasta el trastorno de la esquizofrenia. También conocemos el síndrome de abstinencia condicionado. ¿A qué se refiere? A las personas que frecuentan lugares, ya sea discotecas, bares, ambientes que los predispongan al consumo y causen en ellos ya sea ansiedad y depresión que los predispongan nuevamente al consumo. Le preguntamos a los andinos si en algún momento de su vida han sentido ansiedad por consumir alguna sustancia psicoactiva y esto nos contaron. No me ha pasado por la mente como tener esa actividad, porque muchos dicen que es muy bacano, que se siente que uno llega a unos niveles de en la mente pues súper bacanos, pero no me ha dado curiosidad simplemente por miedo, porque muchas veces uno puede llegar a consumir estas drogas y por un motivo uno queda en ese ámbito tan peligroso. Me ha pasado que muchas veces me han ofrecido en la universidad cuando he estado en Medellín, pero no me ha dado como esas ganas de como consumir esas drogas. Sí, claro que sí. En algún momento de mi vida yo sentí como esa curiosidad por saber qué se sentía después de uno de pronto probar alguna de esas sustancias. Pues de pronto no las que son muy conocidas ahora, pues que son como tan fuertes, pero uno de pronto sí piensa que de pronto la marihuana, de pronto algún día sí probé, llevé cepillo de dientes, llevé un Halls, que porque gas, que como me quedaría oliendo la boca de maluco, pero yo sí quería saber qué se sentía después de probar marihuana. Menos mal que la persona que la llevó para que yo probara, me llevó dizque de la más mala, que para que de pronto yo no me fuera a quedar en eso, solamente como por quitarme la curiosidad. No, hijo, no, en la época nosotros no, pues sí había la marihuana, pero eso no nos tocó a nosotros porque nosotros vivíamos era diario trabajando. Ya nosotros levantábamos a las 4 de la mañana y nos íbamos a trabajar con los mayores, entonces uno nunca le tocó eso. Gracias por invitarnos al programa. Sí, obviamente en mi época juvenil, en mi época de juventud, sentí curiosidad por experimentar tipos de drogas, preguntarme para qué servían, qué producían, qué podían causar en la mente humana. Entonces sí he sentido curiosidad por ese tipo de sustancias. Alguna vez sí, cuando en la adolescencia, cuando estaba en el colegio, de pronto que todo más por influencia de los amigos, que te están como presionando, mira, esto es así, esto es muy rico, esto... Siempre tuve la curiosidad, más nunca lo hice. Creo que no sé, la curiosidad estuvo ahí siempre palpable y a pesar pues de que siempre están como presionándote, nunca lo hice y creo que fue una buena decisión porque creo que hubiera traído consecuencias para mi vida. Uno nunca sabe, dicen que lo pruebas y que si no te gusta no, pero es mejor no arriesgarse. El síndrome de abstinencia se maneja según la sustancia que se consuma, según la cantidad, teniendo en cuenta pues que el síndrome de abstinencia es una serie o un conjunto de signos y síntomas que alteran el funcionamiento tanto biológico, orgánico, como el funcionamiento psíquico del ser humano, según el tipo de sustancia que ha consumido, la frecuencia y la cantidad que venía consumiendo hasta el momento. Hay algunos síndromes de abstinencia, como el síndrome de abstinencia alcohólico y el síndrome de abstinencia del consumo de heroína, que son manejados con medicamentos. Se manejan con medicamentos, pero se va haciendo un desmonte aproximadamente de 8 días, 9 días, según el grado del síndrome.
Este síndrome de abstinencia puede presentar lo que es sudoración, taquicardias, depresión, de pronto sentimientos de angustia, temores o pánicos, y ya lo que son otras sustancias como los opiáceos tipo marihuana se pueden trabajar, sea con tratamiento médico según la complejidad o con tratamiento psicológico, ¿cierto? Se van cambiando actividades, se le recomienda al paciente que haga ejercicio, que cambie de actividad, que salga de la casa, que cambie de pronto las amistades, ¿sí? O cambie esos sitios que acostumbraba a frecuentar. Entonces es simplemente cambiar de actividad para disminuir y reducir como esos signos y esos síntomas que produce el síndrome de abstinencia. La vida de una persona se asemeja a la de una lancha. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no saben para dónde va, qué ruta coger, quién los guíe, se puede quedar estancado en cualquier determinado puerto o en cualquier determinado lugar. Por esto es muy importante que las personas establezcan un proyecto de vida o un plan de vida. ¿En cuáles dimensiones? En las dimensiones cognitivas, espiritual, social, afectiva y productiva. En la cognitiva podemos establecer qué deseamos aprender en la vida, ya sean conocimientos académicos o conocimientos para la vida. En la social podemos encontrar qué clase de amigos queremos tener o desear para nosotros. En la afectiva, qué clase de personas queremos amar y qué clase de personas queremos que nos amen. En la espiritual podemos encontrarnos ya sea si creemos en un Dios o en determinada religión o en determinada creencia. Y en la productiva, qué cantidad de dinero quiero atraer para mi vida y qué clase de cosas debo hacer para conseguir este objetivo o este deseo como tal. Es muy importante que las personas plasmen como tal sus deseos, ya sea con imágenes o escrito, para que de esta manera tengan una ruta y sepan a qué lugar o a qué objetivo desean llegar, y seguramente sus sueños se harán realidad. Y de esta manera las personas no tendrán que consumir sustancias psicoactivas para escapar de la realidad, sino hacer de su vida una vida feliz y amable. Quiero terminar con una frase de afrodismo hindú: la vida es lo que hacemos de ella. Cada uno de nosotros construimos de qué manera queremos vivir nuestra vida. De esta manera llegamos al final de Sanamente y los invito para que nos vean la próxima semana, el martes a las 7 de la noche. ¡Feliz noche!